Hola Lourdes, hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué Hola tal, Ana, muy bien, Ana? fenomenal. Bueno, yo con mucha ilusión que estéis en el podcast, aunque vosotros no habéis escrito todavía un libro, que suele ser un requisito para estar en el podcast y en el canal de YouTube, pero sí que tenéis algo, yo creo, muy interesante que compartir con gente que escribimos y que estamos muchas horas sentados, ¿no? Delante de una Ujú. pantalla. Y además yo he participado, vosotros me habéis ayudado a mí mucho en mejorar mi condición física, mi estado, incluso yo diría, de ánimo. Y como yo lo he experimentado y a mí me ha valido, espero que a nuestros oyentes o videoyentes les sirva también lo que vayáis a contar, ¿no? Entonces, bueno, antes que nada me gustaría que os presentáis un poquito, os voy a decir brevemente, sois Rafael Hervás y Lourdes Álvarez. Yo os conocí hace aproximadamente un año, me llamó la atención vuestra página web, vuestro proyecto que era Corriendo desde cero con Z, y ya sabía de alguna persona con la que habíais trabajado, ¿no? Entonces, mi duda era el tema de corriendo desde cero, pero contar un poquito, tú eres médico, Rafael, tú eres Lourdes, enfermera, trabajáis también con una nutricionista, contanos un poquito cómo habéis llegado hasta aquí, a corriendo desde cero, y luego ya, si me dejáis, os voy preguntando cosas. Perfecto. Bueno, como dices, nosotros somos sanitarios de formación, Lourdes es enfermera, yo soy médico de familia, trabajamos los dos en el ámbito de la atención primaria y bueno, la iniciativa de Corriendo desde Cero surgió pues hace unos 7 años, pues a raíz de una de nuestras participaciones en el Maratón de Nueva York, porque también somos corredores. Se nos acercaron una serie de personas, mujeres todas ellas, para, bueno, pues para que les ayudáramos a preparar una carrera corta que había aquí en Santander, donde vivimos, ¿no? Bueno, entonces a raíz de eso, pues se nos fue acercando más gente, estuvimos ayudando durante años fundamentalmente a corredores y de ahí surgió el nombre de Corriendo desde Cero. Durante años hemos estado ayudando a corredores pues a conseguir sus objetivos, a lograr terminar sus carreras, mejorar sus marcas, lo que fuera. Pero también, en un momento dado, se nos acercó y nos preguntaban muchas personas, pues un poco como tu caso, ¿no? Que lo que querían realmente era pues mejorar su condición física, cambiar un poco su estilo de vida, mejorar sus hábitos, porque, bueno, pues porque veían que estaban en un punto en el que realmente pues tenían que dar un pequeño clic, un pequeño cambio en sus vidas, ¿no? Entonces también ahí nos reseteamos un poco nuestra andadura, aunque no hemos cambiado el nombre de la página porque, bueno, realmente es Nuestra nuestra esencia y marca, es nuestro inicio, nuestro ¿no? inicio y es algo que nos diferencia, pero empezamos a ayudar a más personas pues a través de trabajando mucho no solo la parte del entrenamiento, la parte de correr, ha habido gente que sí que nos ha pedido planes de correr, pero muchas otras personas, como es tu caso, no. Lo que querían era pues, mejorar su condición física y, bueno, pues nosotros diseñamos planes de entrenamiento personalizados, pero no solo nos quedamos en el ámbito puramente del entrenamiento, porque creemos que para tener una buena condición física, para tener un buen estado de salud, no basta con el entrenamiento, hay que trabajar otras partes, lo que nosotros llamamos los pilares, ¿no? Que son, hay que trabajar el entrenamiento, hay que trabajar la alimentación, hay que trabajar el descanso y hay que trabajar mucho la mentalidad, que al final es un poco la rueda central que hace que todos esos tres elementos giren de una manera adecuada, ¿verdad? Sí, un poco, bueno, me presento yo también, yo soy Lourdes, como decía Ana, y soy enfermera y el que naciera esta iniciativa también tiene mucho que ver con nuestra andadura profesional, ¿no? Somos sanitarios de atención primaria fundamentalmente se trata de promover hábitos de vida saludable. ¿Qué ocurre? Que llevamos 30 años ya en la profesión, Casi. somos funcionarios porque tenemos nuestra plaza fija, pero también es cierto que somos muy inquietos y hemos visto cómo, bueno, pues las circunstancias que se han ido planteando en la sanidad pública cada vez nos han puesto más difícil el poder realizar esta manera de trabajar que de manera integral, que nosotros consideramos que es
la que realmente tiene resultados, pues nos lo ha ido poniendo cada vez más difícil, ¿no? Las situaciones de precariedad, cada vez hay, bueno, pues menos profesionales, menos tiempo para atender a las personas como nos gustaría. Y eso, bueno, pues junto con esta situación que surgió cuando volvimos de la Maratón de Nueva York, sabemos que la Maratón de Nueva York es súper inspiradora, ¿no? Es súper inspiradora para las personas. Entonces, incluso a mí me pasa, ¿no? Mi madre, que no es deportista, y cuando sale el domingo la carrera en el telediario, dice, la Maratón de Nueva York, todo el mundo habla de ella. Y fue eso, nos dimos cuenta cómo la inspiración que podíamos ofrecer a las personas, cómo movía para cambiar hábitos. Y dijimos, porque las 8 o 9 personas que nos pidieron que las ayudáramos partían del sedentarismo, no eran corredoras ninguna, es más, no hacían nada. Pero su fantaseaban con correr una maratón. Entonces, ayudadnos a correr una maratón. Entonces dijimos, bueno, os vamos a ayudar, pero esto es un camino largo. Es un camino largo, de hecho, algunas de ellas pues no han corrido una maratón y se han quedado incluso sin correr una carrera, pero ha sido el inicio de su cambio de vida, que es un poco el objetivo. Otras han corrido hasta la Maratón de Nueva York 2 veces. Personas, bueno, una compañera nuestra empezó con 49 años. Con 49 años de cero. Por eso lo que dice Rafa, ¿no? El plantear esto como una estrategia global, donde la mentalidad es básica, el tener claro el objetivo. Trabajamos mucho, pues esto, ¿no? ¿Qué es lo que quieres realmente para tu vida? Porque lo que te sirve a ti no me sirve a mí y todo es válido. Se trata de encontrar, ¿no? Este propósito personal, y nosotros damos claridad a qué es lo que tienes que hacer. También mostramos el camino y damos el acompañamiento, porque el acompañamiento hemos visto que es clave también. Y lo hemos visto también en nuestra profesión, que de hecho, si las personas buscan muchas veces algo, y es que bueno, los humanos tenemos esa condición genéticamente, ¿no? En nuestra evolución. Somos seres sociables y necesitamos a los otros, nos refuerza a nosotros. Y una herramienta de motivación brutal es estar en contacto con una comunidad que tenga tu mismo propósito. Y así es un poco nuestro camino en Corriendo desde Cero. Muy bueno, muy bueno. Doy fe de ello, que el seguimiento es fundamental. Y bueno, si tenéis una comunidad donde toda la gente se anima y unos se animan a los otros, vamos, me parece magnífico. Pero vamos a ir ahí cosas, a ver si nos podéis ayudar con cosas como prácticas que la gente puede ir haciendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, lo típico, ¿no? La mayoría de la gente seguro que nos está oyendo es que la mayoría tiene un trabajo, normalmente los trabajos son sentados, estamos muchas horas sentados y luego escribe, ¿no? Escribir, de nuevo estás sentado y estás delante de una pantalla. ¿Cómo, o sea, decirnos a ver las causas de esto y cómo podemos remediarlo de una forma que no sea muy complicada? Bueno, vamos a ver, sí que es verdad que el tipo de trabajo en los últimos, pues más o menos 200 años ha cambiado radicalmente, ¿no? Antes eran trabajos muy físicos, eso suponía que la condición física del trabajador fuese en general muy buena, y ahora los trabajos son muy sedentarios, o sea, el 90% o más de las personas prácticamente toda su jornada laboral la pasan sentados. Y no hablamos solo de la típica jornada laboral de 7 u 8 horas, de 40 horas a la semana o de 35 horas a la semana. Si hablamos, por ejemplo, de personas emprendedoras como tú, como nosotros, como muchas de las personas que tú acompañas con tu programa, realmente muchas veces las jornadas de trabajo se vuelven interminables, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un símil, una manera muy, muy gráfica, muy sencilla de ver esto es que el ser humano lleva en la Tierra, pues, 2 millones de años, ¿no? Y más o menos hasta hace 200 años los trabajos han sido de mucho movimiento. Esto es un poco como si cogiéramos un calendario de 30 días, pues solo el día 30 a última hora del día es cuando las cosas han cambiado, ¿no? Y han cambiado mucho. ¿Qué quiere decir? Claro, han cambiado radicalmente. Ha sido un giro de 180 grados a una velocidad de vértigo. Y ha cambiado a una manera de trabajo, a unos tipos de trabajo a los cuales realmente no estamos genéticamente programados. Es decir, nuestros genes están programados para movernos, somos animales, necesitamos
igual que somos personas y somos seres sociables, somos animales que necesitamos movimiento. Y de repente nos hemos encontrado que el domingo por la tarde, ¿no?, en este calendario de 30 días, no nos tenemos que mover, ¿no? Y eso pues está produciendo una gran cantidad de problemas. Ahora mismo el sedentarismo, es decir, la ausencia de movimiento, para que os hagáis una idea, si por ejemplo hablamos a nivel de pasos que damos al día, ahora es algo que lo podemos medir de una manera bastante fácil, los pasos, pues con aplicaciones de móvil, con pulseras de actividad, etcétera, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda que demos unos 10.000 pasos al día, como mínimo, para conseguir salud. Muchas personas no llegan ni siquiera a los 5.000. Se considera ahora aproximadamente, para que os hagáis una idea, a nivel de datos, de números, que más del 60% de la población es sedentaria. El sedentarismo ya de por sí, es decir, la ausencia o la escasa actividad física, ya es la cuarta causa de mortalidad en el mundo. Solo la supera el tabaco y la hipertensión. Está al mismo nivel que la diabetes. Incluso el sedentarismo supera a la propia obesidad en tasa de mortalidad. O sea, es la auténtica plaga, la auténtica epidemia del siglo XXI. Más de 3 millones de personas al año mueren por causa del sedentarismo en el mundo. O sea, una de cada 16, más o menos. En Estados Unidos, que son donde la sanidad es privada y se calcula mucho todos los gastos médicos, pues se calcula que aproximadamente, lo voy a ver porque de memoria no me lo sé, que por ejemplo, la diabetes, que es una enfermedad muy asociada al sedentarismo, pues ocasiona un gasto al año de unos 322.000 millones de dólares. Y en cambio, en el mundo, para paliar la epidemia de hambre, pues podríamos gastar 200.000 millones de dólares, ¿no? Quiero decir que está ocasionando esto un incremento de coste sanitario, todas las enfermedades ligadas a la falta de actividad y a la mala alimentación, ¿no? Y sobre todo que son enfermedades que podríamos mejorar cambiando hábitos sencillos. ¿Qué ocurre? Que el sedentarismo no hemos sido conscientes de ello, porque la vida tan rápida en la que vivimos y pues nos ha ido llevando, y además pensamos, también tenemos esa idea cuando nos imaginamos dentro de 20 años que vamos a estar igual que estamos ahora. Y no es cierto, es la gran mentira. Por eso es lo que tú comentas, ¿no? El ser consciente de que, y hay muchas personas que tienen la suerte de darse cuenta pronto, ¿no? Es decir, noto que tengo menos energía, noto que, no sé, no me siento bien, o he cogido unos kilos, o me cuesta agacharme. ¿Qué me pasa? Cuando te das cuenta y haces clic y pides ayuda y alguien te hace un pequeño cambio y, bueno, es que como que te cambia la vida, no lo sé, es un poco lo que tú has comentado, ¿no? De pequeños cambios y un poco en la línea que tú comentabas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Cosas sencillas. Sí, hay cosas muy sencillas, porque simplemente, ¿qué ocurre? No nos damos cuenta que el estar sentados, además de todos los problemas cardiovasculares y de enfermedades, como ha comentado Rafa, de mayores riesgos, también nos afecta a nuestro sistema musculoesquelético, simplemente, y es algo que notamos mucho, el dolor de espalda. De repente, que me duele la espalda, que nunca me había dolado, y me he quedado con una lumbalgia que me ha impedido seguir escribiendo el libro. Durante una semana he tenido que estar parado, y encima esto te genera una ansiedad porque no llegas a los tiempos, porque te roto los planes, y eso, ¿qué ocurre? Que el estar siempre en la misma postura, con el mismo ángulo de nuestra cadera, por ejemplo, hace que los músculos que estabilizan nuestra cadera y que están preparados para que caminemos, se acortan, se ponen más rígidos y hacen precisamente que nos limiten los movimientos y que nuestro cuerpo nos va a dar todo lo que le pidamos hasta que haga crack, pero nos lo da mientras pueda hacerlo. ¿Qué hace? Compensa con músculos, pero con músculos que no están preparados para esa función. Por ejemplo, los lumbares. Los lumbares están preparados para estabilizarnos en el movimiento, pero no para crear fuerza. Cuando no puede más, tira de esos músculos y es cuando ya te agarrotas y no puedes más. Cosas sencillas a hacer en una silla. Vamos a la pregunta, a contestarte la pregunta que nos has hecho. Bueno, pues, yo incluso empezaría, perdona que te interrumpa, empezaría por cosas sencillas en el día a día. O sea, perfecto. Antes de... consejos prácticos. Claro. Sí. Antes de plantearnos incluso qué tipo de ejercicios hacer para mejorar nuestra postura, para disminuir el dolor,
nosotros abogamos siempre por lo que llamamos el poder de lo simple, el poder de lo sencillo, ¿no? A veces nos montamos películas en la cabeza porque hemos visto que determinado ejercicio puede ir muy bien, que el pilates es un ejercicio estupendo para la espalda, que lo es, o que el yoga es fabuloso para estirar, que también lo es, pero muchas veces tenemos que hacer cosas que tengamos muy a mano y que lo podamos hacer día a día. La primera y más sencilla es intentar movernos lo máximo posible durante todo el día. Digamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y cuando hablamos de intentar movernos, estamos hablando de hacer algo tan sencillo, volviendo otra vez al poder de lo simple, algo tan sencillo como caminar. Entonces, intentar desplazarnos lo máximo posible andando a los sitios. Si estamos en casa, claro, muchos emprendedores trabajan en su propia casa, pues intentar salir a la calle, subir o bajar, cualquier tipo de recauso, de actividad que tengan que realizar, pues es posible hacerla andando, no utilizar en la medida de lo posible ascensores, escaleras mecánicas, coches, ¿no? O sea, muchas veces empezar por ese acto tan sencillo como es simplemente caminar más en el día a día puede realmente producir un impacto muy potente en la salud de las Perfecto, o sea, personas. estar en movimiento todo lo que podamos, todo lo que podamos. Todo lo que podamos hacer andando, intentar hacerlo andando. No sé si valdrá en la oficina levantarte de vez en cuando y... Ahí vamos, totalmente. Mira, el cambiar de postura, levantarte cada cierto tiempo. De hecho, hay estudios, ¿no?, que señalan que ya no solo estar sentado, es pasar más de 2 horas sentado, ya aumenta el riesgo de ciertas enfermedades. Es decir, el tiempo continuados en la misma postura, cambiar de postura, adaptar el escritorio, regularlo en altura para que puedas estar de pie. Hay personas... Y nosotros conocemos emprendedores que ya lo tienen, que tienen incluso una cinta como las que hay en el gimnasio para correr, hay cintas especiales para escritorio, para que tú, de un tamaño, una longitud, que encajan perfectamente debajo de tu mesa y puedas estar, que regulan la velocidad de los pasos y puedes estar en movimiento mientras estás escribiendo en el ordenador. Todo eso se entrena porque se puede. Puede parecer imposible, pero existe y es cierto. Esos son, algo que podéis probar para ver hasta qué punto tenéis vuestras caderas ya con cierta limitación, es intentar hacer una sentadilla, ¿no? Agacharos, poneros en cuclillas, que es el primer movimiento que hace un niño después de pasar de gatear a estar de pie, es estar de cuclilla, que es, no sé si es en Japón o en China, uno de los... Es una postura, como esperan la típica, como esperan al autobús, por ejemplo. Pero qué facilidad tienen para... Sí. Pues es porque lo entrenan simplemente. Claro. Y eso es buenísimo, buenísimo. O sea, pero es buenísimo el que probarlo y ver si te duelen las rodillas, si te duele la cadera o no te duele nada. Okay. Probarlo, primero intentar hacer una sentadilla. Ya vas a ver que hay muchas personas que por nuestro estilo de vida, por ejemplo las mujeres, el tema de los tacones, porque ya no solo es la cadera, sino para poder hacer una sentadilla y no caerte de culo para atrás, tienes que tener una cierta movilidad buena en los tobillos. Los tobillos es otra articulación que se restringe mucho el movimiento, pues por nuestro estilo de vida y el tipo de calzado que usamos. Claro, no es lo mismo estar como se estaba antiguamente, pasar muchas horas descalzo por diferentes terrenos, ahora vamos siempre por aceras lisas, ¿sabes? No nos dejamos, digamos que no trabajamos lo suficiente ni los músculos del pie ni la articulación. Pero a lo que te iba de probar a agacharte, a ver hasta dónde llegas. Primero, vamos a hacerlo fácil, agarrándote una silla y ahí te das cuenta y dices, uy, ¿cuánto te cuesta ponerte cuclilla y levantarte? ¿Vale? Y ahí vas viendo. ¿Por qué? Porque puedes hacer ejercicios para trabajar esa movilidad. Por ejemplo, sentarte en diferentes alturas de silla, ¿vale? Una silla más bajita o en un escalón de una escalera y probar a subir, sentarte, levantarte. Por ejemplo, cuando vas con amigos, pues a veces en algunos lugares de ocio, pues la gente se sienta más en el suelo, en pequeños escalones. Pues utilizar ese tipo de estrategias, probarlo, para ir movilizando. Son truquitos que sirven y sobre todo sirven para ser consciente. Dice, esto me cuesta mucho.
Sí. Perfecto. Vamos a empezar a probar cambios. Y luego otros trucos que yo propondría para hacer durante la jornada laboral, porque además a veces pensamos que los que trabajamos mucho tiempo sentado, pues vamos 3 o 4 días al gimnasio a la semana, 1 hora, y que con eso ya hemos hecho el ejercicio físico suficiente. Eso está muy bien, pero han salido estudios que, comparando a personas que trabajan mucho tiempo sentado, no se mueven, luego hacen actividad fuera del trabajo, actividad física, con personas que durante la jornada laboral se mueven cada media hora o lo que sea, y se ha visto que a nivel de enfermedades cardiovasculares tienen más enfermedades cardiovasculares los que no se mueven durante la jornada laboral, aunque luego vayan a hacer actividad física. De ahí la importancia vital de moverte durante la jornada. Y hay trucos... Interesante esto. Claro. Sí, porque pensamos la mayoría que con eso, ya voy 4 días a la semana al gimnasio, y eso me meto a clase de zumba, me doy un palizo impresionante y listo. Claro, y sí que hay, a lo que vamos, a nivel de lo que nos preguntas, de trucos, de estrategias, unos cuantos muy sencillos y que es cuestión de aplicarlos con cierta facilidad. Por ejemplo, programarte una alarma en el móvil o en el reloj cada 30 o 40 minutos o en la pulsera de actividad que te avise para que te muevas, para que te levantes. Y, por supuesto, cumplirlo. Levantarte, darte unos cuantos pasos, hacer algún ejercicio de estiramiento, etcétera. Otro, por ejemplo, si hay que contestar si tenemos un rato en el que nuestra planificación está para contestar llamadas de teléfono o para visualizar los correos electrónicos, pues lo podemos hacer andando con el móvil, por ejemplo. Bien en el centro de trabajo, bien saliendo a la calle, incluso más. La posibilidad de hacer, si hay equipo de trabajo, pues incluso hay empresas donde ya hacen las reuniones en movimiento. Se plantean bajar al parque que hay al lado, a la plaza que hay al lado, o a una zona... Yo te diré que yo tengo un mentoring y que a quien quiera, el mentoring, en lugar de hacerlo online, vamos al Retiro, que es lo que tengo cerca de la oficina, y lo hacemos paseando, que es además, te fluye mucho mejor todo. Es una gran idea lo que dices, ya no solo a nivel físico, sino que se activas el pensamiento lateral, que se llama, que te haces más creativa. Cuando sales de un entorno que tu cerebro conoce y controla y tiene relacionado con tu hábito diario, no es tan productivo como cuando te vas a otro lugar, y más si es la naturaleza, que además nuestros genes también están adaptados a tener ese contacto con la naturaleza y se establecen, esto está demostrado también científicamente, conexiones neuronales que hacen que se resuelvan más fácil problemas, te aparezcan ideas que no te aparecen de otra manera, y el hacer reuniones de esta forma digamos que incluso distiende mucho más fácilmente ese ambiente que se crea y que es necesario para que fluya mucho mejor la reunión. O sea, que son todo ventajas si hacemos esto. Vale, está muy bien también lo que comentaba Rafa, por ejemplo, leer el correo en el móvil. O también yo he visto alguna aplicación que yo recomiendo a los autores, que es para leer textos en voz alta, que son aplicaciones que te leen un libro a lo mejor que tú has escrito, tu borrador, y te lo lee, ¿no? Entonces, en lugar de estar delante para corregirlo, puedes ir, te das una vueltecita, lo lees. Todas estas cosas están muy bien, ¿no? Todo, sustituir todo lo que podamos, hacer en movimiento, hacerlo. Que eso yo creo que a mucha gente puede sonar un poco raro, un poco extraño, pero yo que he hecho con vosotros el programa, es todo cuestión de hábito. O sea, el hábito al final es que el cuerpo te lo pide, te acostumbras y lo acabas haciendo de una forma mecánica, ¿no? Pero eso es. Para no interrumpiros, como seguíamos un poco, no sé si queréis comentar algún truquito más o nos dais algún consejo de estos prácticos que se puedan hacer contra el sedentarismo. Sobre todo pasamos otro tema, a otro capítulo importante. Solamente por cerrar, unirlo a lo que tú dices, ¿no? Porque muchas veces, y sobre todo en las personas, cuando tenemos un hábito, como que el cambiarlo y decir, me voy a dar una vuelta, a veces lo interpretas como que es una pérdida de tiempo. Y es superar eso, porque si tú unes
tú sientes que ese tiempo que estás caminando está siendo productivo de alguna manera, como hablamos de las reuniones, como hablas tú de las aplicaciones que te puedes estar escuchando mientras caminas ese repaso del libro, de lo que tú has escrito, es como que te da una calma de que estás trabajando. Y es que tenemos que aceptarlo. A veces muchas personas somos como adictas, ¿no? Y esa adicción es la que hay... a veces nos dicen con los consejos, no, es que tienes que hacer esto, pero eso no vale. Tenemos que dar estrategias para que vayamos acostumbrando y llevando a nuestra mente, a nuestro cerebro, a ese campo de bienestar que necesita. Y estas estrategias que tú comentas son clave. Después ya, cuando vas viendo los beneficios, otros beneficios que te da el ejercicio, entonces ya no eres tan dependiente de ese. Ya vas a buscar, vas a priorizar tu ejercicio por encima de muchas otras cosas, pero es un camino. Es un camino. Por cierto, un saludo muy especial en este momento a los que nos estén escuchando, andando o corriendo, que están escuchando este podcast o este vídeo, que lo escucho en vídeo. Que seguro que son muchos, porque yo, por ejemplo, que corro, yo siempre me llevo podcast, siempre. Sí. Pero también es como llevar un máster, vas aprendiendo, Claro. al mismo tiempo que es súper agradable. Es súper agradable, sí. Así que nada, os invitamos a que lo probéis. Muy bien. Pues si queréis pasamos a otro capítulo importante, muy importante. Yo me acuerdo, Lourdes, que tú me dijiste una cosa que a mí se me quedó bastante grabada. Me dijiste, mira, ya para tu edad, por ejemplo, si quieres estar en forma, bien, no engordar, todas estas cosas, un 70% es alimentación y un 30% ejercicio. Y dije, ¿eh? Yo pensaba que era más bien al revés, ¿no? O sea, depende de la edad, me imagino que será más o menos importante el ejercicio, pero en cualquier caso la alimentación es otro pilar importante. Vamos a ver, ¿qué nos aconsejáis así práctico para que todo el mundo nos entienda, que puedan ponerlo en práctica ya, sobre temas de la alimentación que sean saludables, que nos ayuden a mantenernos en forma? Pues yo un poco lo mismo, o sea, abogar otra vez por el poder de lo simple, ¿no? Hay que tener en cuenta además que los emprendedores y los que pasamos mucho tiempo delante del ordenador, aparte del problema de la falta de movimiento, tenemos en general un problema con la alimentación, porque dedicamos tanto tiempo a nuestro trabajo y con tanta pasión que muchas veces descuidamos la manera de comer, ¿no? Lo tenemos como algo secundario y realmente el comer, bueno, el famoso dicho de que hay que comer para vivir, no vivir para comer, es totalmente cierto, pero claro, al pasar, está además demostrado y hay un montón de estudios descriptivos al respecto, que las personas que pasan mucho tiempo sentadas se alimentan peor porque tienden más a comer comida rápida, a comer ultraprocesados, tienden a cocinar menos y, claro, cuando cocinamos menos, pues la manera fácil de alimentarnos es comiendo alimentos procesados, alimentos precocinados, que tienen un gran impacto negativo en nuestro organismo y en nuestro cerebro, porque la industria alimentaria todo eso lo conoce muy bien todos los efectos de los azúcares y de las harinas refinadas en nuestro cerebro que impactan muy directamente en los centros de gratificación, en los centros del placer que tiene nuestro cerebro y que si seguimos consumiéndolo, lo único que hacemos es retroalimentar continuamente esos centros del placer y que sea muy difícil romper con esa alimentación. Además, la tendencia muchas veces es ya no solo a comer este tipo de alimentos, sino a comer de una manera muy rápida, un poco al hilo de lo que decía Lourdes, de que pensamos que por estar más tiempo cocinando, más tiempo comiendo, vamos a perder más tiempo produciendo, ¿no? Y claro, cuando comemos rápido, comemos siempre peor. Nuestra digestión necesita que nos sentemos en la mesa, que nos sentemos con nuestra familia, que compartamos, que dure un determinado tiempo para que la digestión sea adecuada, los nutrientes se absorban correctamente y eso es algo que los emprendedores solemos tener realmente muy descuidado. Sí, sobre todo porque se sabe que las calorías no son iguales. Es decir,
no impactan igual las calorías que vienen de un ultraprocesado que las calorías que vienen de comida real. Y eso a veces nos obsesionamos cuando hemos ganado peso por decir, me voy a poner a dieta y me quito muchas calorías y me quedo casi sin comer. Eso es un gran error, porque cualquier dieta que te haga pasar hambre va a ser siempre un fracaso, porque nuestro organismo tiene un mecanismo de compensación, siempre tiende al equilibrio y va a intentar, dice, ¡guau! A mí me quitan calorías, ¿qué hace? Gasto menos. Gasto menos. Entonces, con el tema de los alimentos procesados, además, es lo que hablamos del impacto que tienen en nuestro metabolismo, en nuestro cerebro, por el sistema de gratificación, porque quizás quienes nos estén escuchando digan, ¿qué es eso del sistema de gratificación? ¿No? Claro, el ser humano ha tenido que desarrollar un sistema que nos haga sentir bien cuando comemos para sobrevivir como especie. Si no nos gustara, no comeríamos y nos moriríamos. Entonces, por eso comer nos gusta. Pero los alimentos ultraprocesados hacen que se sobreestimule ese centro y que siempre estemos queriendo comer más. Por eso, casi todos los alimentos ultraprocesados se les añade tanto azúcar, porque el azúcar es el elemento que descontrola muchísimo ese centro y además descompensa la forma de actuar de nuestro metabolismo, de nuestras hormonas. Con lo cual, eso genera enfermedad, genera obesidad y genera que cuando vamos a hacer algún plan de entrenamiento y de dieta no funcione, porque no funcionan nuestras hormonas como debieran. Por eso es muy importante y como algo súper sencillo es, ya no decimos de quitar, decimos de poner. Come más comida real. Céntrate en que tienes hambre, cómete un plátano, una zanahoria, no un snack de estos industriales que pone light, porque además nos engaña mucho con el light, porque nuestro cerebro pues nos calma mucho esa sensación de culpa, pero es que quizás no lleva X cantidad de azúcar, pero puede llegar a aceites vegetales que también tienen súper refinados también, que tienen un impacto muy, muy negativo en este sistema de recompensa, en esta forma de actuar y de funcionar nuestras hormonas y hagan que nuestro metabolismo esté siempre por los suelos. Así que para no ser muy restrictivos, sabiendo esto, lo primero, empezar a, como decimos nosotros, ¿no?, más mercado y menos supermercado. Si te quedas con esto, ya has hecho muchísimo. Perfecto. Y otra cosa que a mí me sirvió bastante, que me gustaría que compartiera, es que yo no lo sabía. O sea, hay muchos alimentos que tienen azúcares que nosotros no sabemos, por la salsa de tomate o tal. ¿Cómo podemos saber qué alimentos, o sea, supongamos que vamos al supermercado, ¿no? Vamos al supermercado, no al mercado como deberíamos, vamos al supermercado. Entonces, ¿cómo podemos saber que un producto tiene azúcar? Bueno, lo primero es ser consciente del contenido del etiquetado. O sea, los etiquetados de los alimentos tienen que cumplir, y lo cumplen, una serie de normativas. Entonces, la manera más sencilla, número uno, es intentar evitar alimentos que tengan etiqueta. Es decir, vale. Pero bueno, ahora vamos con las etiquetas. Digamos que antes de las etiquetas, lo más fácil, si vas a un supermercado, es ir al producto, al área de frescos. Claro, al área de frescos o incluso al área de congelados. Es decir, si tengo que comprar... Vale, pues está bien. O sea, congelados también. Claro, porque los congelados normalmente lo que no tienen ningún tipo de conservante. Pero si comemos alimento fresco, mejor, porque además siempre es importante que intentemos comer productos de temporada, ¿no? Aunque es verdad que hay muchos productos que ya no tienen temporada, que los podemos encontrar todo el año. Si tengo que escoger entre unos guisantes de bote o unos guisantes congelados, pues me tiro por los congelados. Vale, pues está muy bien porque mucha gente no lo sabe, incluida yo, o sea que... Claro, no llevan ningún tipo de conservante. Y luego, a la hora de leer las etiquetas, un consejo fácil: huye de aquellas etiquetas en las que aparecen muchos componentes. Ese es el primero. O sea, si aparece un listado de componentes muy grande, que la mayoría no sé ni lo que son, es muy fácil que contenga azúcares añadidos, grasas trans, que son las grasas poco saludables, etcétera, ¿no? ¿Pero te refieres, Rafa, a las ES
¿O te refieres a que tenga No muchos solo. componentes, Sí. que te venga hidratos de carbono, azúcar, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos? Me refiero un poco a todo, sí, no solo las ES, que normalmente son conservantes, que algunos realmente no son conservantes nocivos, algunos de los que aparecen con la E, y otros, bueno, pues hay dudas sobre si pueden ser o no, pero sobre todo a la cantidad general de conservantes. Y luego, normalmente en las etiquetas aparecen el primer ingrediente, perdón, del alimento es aquel que está en mayor cantidad en ese producto. Si dentro de los 3 o 4 primeros ingredientes hay algún azúcar, glucosa, fructosa, sacarosa, maltodextrosa, malo. Malo porque quiere decir que la cantidad que lleva es importante. Y lo mismo sí que es cierto que los azúcares... O sea, hay dos tipos de componentes, de ingredientes que son los que más perjuicio producen en nuestra salud. Unos son los azúcares refinados, que son los azúcares añadidos, que no los tenemos que confundir con los azúcares que de manera natural trae el propio alimento. Si yo me compro una conserva de fruta o la leche que tiene lactosa, esos son azúcares. Entonces, azúcares que tiene de manera natural, de manera propia, el alimento. Entonces, hay que fijarse en otro tipo de azúcares. Como digo, los azúcares añadidos, que en general son todos los que acaban en osa, para que sea una regla fácil de entendernos, reconocer. vale. Luego las grasas trans, porque muchos te dicen que lo que dice Lourdes, que son light, que son bajos en colesterol, pero llevan azúcares, llevan grasas trans, que son grasas que la industria alimentaria utiliza mucho porque dan sabor a los alimentos, les dan palatabilidad, les dan consistencia, les dan estructura, y son grasas que para la industria alimentaria son muy baratas. El aceite de oliva es mucho más caro que las grasas trans, pero para la industria alimentaria las grasas trans son mucho más baratas y además son las que mayores problemas de salud tienen. Y luego también, otra cosa con las que hay que tener cuidado son con los edulcorantes. Los edulcorantes como la sacarina, el aspartamo, que bien, no producen tantos problemas como los azúcares refinados, pero si queremos realmente liberarnos de la esclavitud del azúcar, tenemos que evitar tomar azúcares refinados y tomar edulcorantes, porque los edulcorantes al final siguen produciendo lo que estábamos hablando, la sobreestimulación de los centros del placer en el cerebro, y al final, si seguimos tomando edulcorantes, vamos probablemente a seguir tomando. Ni siquiera algún edulcorante de estos ahora que están de moda, Esbetia, no sé qué tal, ni siquiera esos, ¿o sí? Mira, como un proceso, si tomamos esto como un proceso de intentarte librar lo más posible del azúcar, porque el azúcar genera dependencia, es como una droga en cuanto a cómo funciona en nuestro cerebro. Sí que mejor stevia, que es un edulcorante natural, sí, pero la tendencia es intentar irte quitando ese azúcar añadido o ese edulcorante en la mayoría de los alimentos a los que tú solías echar ese stevia, ¿no? Es decir, dices, bueno, pues voy a probar a no tomar el yogur, a tomarle sin nada, a ver. El café no, que el café me cuesta. Bueno, pues empieza primero con lo que te sea más fácil. Cuando te vayas desacostumbrando, porque te desacostumbras, no veáis cómo, hablo por mí porque yo lo he hecho. ¿Cuánto tiempo en tu caso, por ejemplo? Claro, cada persona es un mundo, ¿eh? Vale. Yo pensaba que me iba a costar mucho más, porque, por ejemplo, el café, mi pensamiento era, y ahí también voy con el poder de las palabras, de los automensajes que nos decimos, no, yo el café es imposible, Cuando empecé a decir, voy a ver si puedo con el café, ya empezó a cambiar la cosa. Porque pues primero me echaba 2 gotas, bueno, pues digo, voy a echarme una. A ver, estuve pues una semana, digo, voy a echarme, cuando ya me lo había quitado del yogur, por ejemplo. Quiero decir, que el hacerlo a veces es ver cómo funciona en ti mismo, ¿sabes? Dices, si me cuesta más, lo primero que me cuesta es el café, voy a empezar por algo sencillo y cuando he acabado con eso... No es quitarte el café, es quitarte el azúcar. No, el azúcar, el café. Sí. El café no tiene, en principio, es más, tiene bastantes efectos beneficiosos para la salud. Qué alegría me has dado, Lourdes. Sí. Eso es cierto. Y con respecto al azúcar que decías, ¿cómo podemos saber? También me gustaría... comentaros que la he descubierto hace muy poquito. Hay una aplicación, hay una organización que se llama sinazúcar.org, que sinazúcar.org la podéis encontrar en Twitter, en Facebook, que su objetivo es
mostrar al público las cantidades que tienen de azúcar añadido todos los alimentos procesados que hay en el mercado. Y además lo hacen de una manera súper visual, lo comparan con terrones de azúcar, en cantidades con terrones de azúcar, y han sacado una aplicación que funciona, que se llama Sin Azúcar ORG. Se llama igual que la... Sin Azúcar ORG. La podéis encontrar. Sí. Y lo que haces es escanear el código de barra del alimento, vas al supermercado. Sí. Es cierto que no lleva mucho tiempo y no están incluidos todos los alimentos, pero hay bastantes. Yo he cogido, voy a ver esto que pone, y pones el tarrito. Bueno, así lo entiendes perfectamente. La cantidad de azúcares añadidos que tiene. Qué bueno. Así Porque a veces es que es difícil, a pesar de que Claro. habéis sido muy claros, pero a veces es difícil interpretar bien, y te lleva mucho tiempo y es muy pesado estar leyendo siempre los envases ahí que... Por eso la idea sobre todo es huir de lo empaquetado, en general. Si tu alimentación se basa en comida real, no pasa nada porque comas algún producto y bueno, ese pues le puedes leer la etiqueta y no te va a costar tanto tiempo. Por eso la primera estrategia es esta, ¿no? Intentar basar más tu alimentación en comida real. Después, pues utilizar este tipo de herramientas, este tipo de aplicaciones que comentamos y cada vez investigar un poquito más en el tema de las etiquetas y cómo leerla. Luego te acostumbras, ¿eh? Yo ahora siempre miro la etiqueta, siempre. También es cierto que comemos muy poco procesado, pero el día que voy a comprar algo lo miramos y elegimos del mismo, claro, porque del mismo procesado, del mismo producto, hay marcas diferentes con una cantidad de azúcar añadido totalmente, bueno, que puede ser la diferencia abismal. Entonces, te da el poder de elegir dentro de ese producto el que menos malo es. Vale. Para no alargarnos demasiado y nos estamos consumiendo un poquito el tiempo, vamos a tocar el último tema que me encantaría que comentarais. Y yo animo también a los que nos oigan, si les interesa esta temática tan importante de la salud, del deporte, de la alimentación, etcétera, que nos planteen preguntas, a lo mejor que no hayamos resuelto, y si os parece, más adelante, a lo mejor entre 6 meses o así, pues hacemos otro episodio respondiendo un poquito a esas preguntas que la gente puede hacer. ¿Os parece bien? Genial. Sí. Perfecto. Pues vamos a hablar algo que vosotros también, que a mí me llamó la atención y me encantó, que es la importancia que dais a la luz natural, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es, porque estamos mucho delante de pantallas, estamos mucho con luz artificial, hay gente que no tiene ni... que trabaja, pues yo siempre me pregunto, el que trabaja en un centro comercial, muy bien, anda, eso sí, andar anda, eso lo tiene, pero sin ver la luz en todo el día, ¡qué horror! Bueno, ¿eso nos afecta de alguna forma o no? Nos afecta muchísimo, porque nuestro sistema metabólico, todo el metabolismo también está regido por un reloj biológico interno, que está precisamente, se sincroniza con uno de los sincronizadores básicos, es la luz. O sea, la luz del día y la oscuridad de la noche. Estamos programados para funcionar con ese estímulo, ¿no? Del día se nos lanzan ciertos procesos hormonales y metabólicos y por la noche otros procesos hormonales y metabólicos que nos ayudan a regenerar nuestras células, a reconstruir nuestro músculo perdido, a regenerar también nuestras neuronas. Es decir, que si rompemos eso, y desde luego en la sociedad moderna es algo que no cumplimos, muchos de los problemas de falta de descanso, de poca productividad, incluso de sobrepeso, tienen que ver con esa poca exposición a la luz solar de día y a la oscuridad de noche. Necesitamos esos cambios, porque nuestro cuerpo funciona por ese tipo de estresores, así estresores agudos, pero estresores, y lo que tendemos es como a igualar todo. Casi no hay, como dicen de Nueva York, que no hay la ciudad que nunca duerme. Eso no es bueno para nuestra biología. No estamos adaptados a eso. Y
muchos problemas. Y además, cuando hablamos del tema del ejercicio físico, bueno, de la alimentación, del peso, pero cuando hablamos del tema del ejercicio físico, el descanso es importantísimo, porque si no descansamos bien, sobre todo, más que no descansar bien, si no respetamos bien esos ciclos, nuestro metabolismo se altera por completo, nuestro cerebro está absolutamente desorientado porque no le estamos dando lo que realmente necesita, y al final eso va a provocar que estemos cansados durante el día, que tengamos falta de productividad, que si incluso hacemos un programa de entrenamiento no saquemos el rendimiento suficiente por la falta de descanso. De ahí la importancia de lo que hablábamos, ¿no? de cuidar muy bien los tres pilares, el ejercicio, la alimentación y el descanso. Uh-huh. Con respecto a nuestros oyentes, ¿no? de este podcast que escriben, que pasan tiempo también, imagino que en una oficina o en un lugar pues, más cerrado, sí que es importante con respecto a esto que aprovechen la luz solar de la mañana. Los primeros rayos de luz nos dan mucho beneficio para estimular todo este sistema hormonal, además que la luz solar está el que nos dé los rayos en el cuerpo, es decir, que exponernos no solo la cara, si podemos los brazos, nuestras piernas, a la luz solar tiene efectos también en nuestro sistema inmune. De hecho, es una medicina que utilizaban cuando no existían los antibióticos, ¿no? En los hospitales de la tuberculosis vieron que los enfermos que les sacaban al sol respondían y mejoraban y morían menos que los que dejaban dentro de una habitación. Uh-huh. Así que aprovechar esto, aunque ha habido mucha polémica y si es cierto que el sol en exceso también tiene otros problemas, pero a veces esto ha hecho que muchas personas dejen de tomar absolutamente el sol y la luz del día. Por eso es importante tanto eso como que por la noche, 2 horas antes de irse a acostar, dejemos las pantallas, dejemos los móviles, porque eso impacta también en nuestra producción de hormona que nos favorece la entrada al sueño. La bloqueamos, hacemos que no se produzca, al revés, se produce un aumento de otra hormona, que es el cortisol, que es la hormona del estrés, que hace que no durmamos bien, que estemos nerviosos, que tengamos más hambre, que incluso nos levantemos por la noche a comer y también engordemos. Tiene muchísimos impactos el tema de la... Muy bien. Pues creo que tenéis un reto, me habéis comentado, para todos los que nos están escuchando, un reto para ver quién se apunta a ello y seguramente con eso va a conseguir mejorar bastante pues su salud, su estado físico y demás. Uh-huh. Contarnos en qué consiste este reto. Bueno, pues es un desafío que hemos lanzado. Ya hicimos una primera edición en noviembre del año pasado y ahora lo volvemos a lanzar. Es un desafío que llamamos de 10.000 pasos al día durante 7 días. Es un desafío que lanzamos a través como novedad, a través de un grupo de WhatsApp. Y durante esos 7 días, todas las personas que estén inscritas en el desafío y que estén dentro del grupo, pues van a recibir cada día un vídeo y material descargable para, pues, con consejos, con orientación para ayudarles precisamente a conseguir el objetivo ese de llegar a hacer un mínimo de 10.000 pasos al día durante esos 7 días. El hecho de que sea dentro de un grupo de WhatsApp, pues es precisamente para que haya una interacción potente entre todos los miembros, pues de manera que el ejemplo o las ideas de unos pues puedan servir al resto. Nosotros vamos a lanzar una serie de ellas, pero va a haber todos los días una serie de tareas, digamos, por decirlo de alguna forma, para que los propios integrantes vayan trabajando, porque además entendemos con toda la experiencia acumulada que tenemos en todos estos años y con la potencia que sabemos que tienen los grupos en las redes sociales, que es algo que puede ayudar un montón a todas las personas que estén dentro del desafío. Qué buena idea. Yo no sé si entendí bien, puede ser para que la gente puede elegir participar una semana u otra o tiene que ser una semana determinada. No, será una semana determinada. Cuando las personas entren, verán, estará abierto la semana que corresponda. Vale, perfecto.
Y también tenemos un límite porque los grupos de WhatsApp tienen un límite de participantes y realmente hay muchísimo interés. Hemos visto que hay un interés brutal. ¿Por qué? Porque las personas se están dando cuenta que necesitan cambiar y lo que hablaba antes, muchas de ellas no son capaces de hacerlo solas. Necesitan un acompañamiento. ¿Por qué? Por el cambio de hábito, lo que hablabas tú. Cuando cambias de hábito y esta primera semana, el objetivo precisamente es ese, que empieces a integrar de alguna manera ese cambio tan sencillo como es empezar a caminar, porque el poder de lo simple realmente puede ser lo que catapulte a que después progreses en otros. Vamos a ir del inicio al final, no como hacen muchas personas de repente, y me apunto al gimnasio y me meto a las máquinas o a la clase de Zumba, que ocurre a un porcentaje alto de estas personas que se lesionan nada más empezar porque su cuerpo no está preparado para eso. Entonces, queremos hacerlo de una manera fácil, sencilla, con base científica, que para eso estamos nosotros, para aportar ese conocimiento, pero también con el apoyo de las personas que a veces pues comparten ideas o situaciones, cómo los han resuelto, que les pueden ayudar a otros. Así que nos parece que puede ser pues todo el mundo que quiera decir, voy a intentar hacer esto, puede ser el lugar idóneo para hacerlo. Así que les invitamos a todo el mundo que quiera participar. Por supuesto, es un reto gratuito y bueno, esperamos a todos. Nada, yo animo también porque merece la pena. ¿Qué trabajo más bonito tenéis, Rafa y Lourdes? Sí, desde luego que sí. Ayudar a la gente a mejorar algo que es que te cambia la vida realmente. Así que, bueno, vamos a la última parte de la entrevista y preguntamos, como siempre, a todos los entrevistados, ¿cuál es vuestro libro favorito? No sé si coincidís los dos o cada uno tiene su libro o queréis uno de los dos. No, vamos a decir cada uno uno. Perfecto, me parece fenomenal. Pues a ver. Porque aunque nos queremos mucho y nos llevamos bien, cada uno tenemos un poco diferente nuestros gustos. A mí me encantan las novelas históricas y no sé por qué, si están ambientadas en la época medieval me atraen mucho. Tendré que investigar mucho también, ¿eh? Sí. Y bueno, me gusta mucho La Catedral del Mar. No sé si la conocéis, de Alfonso Falcone. Sí. Me encanta, la tengo ahí como de referente. Y ese es un poco el libro que para mí siempre que me pregunta un libro me viene el primero a la cabeza. Sí, que han hecho serie también. Hicieron una serie. Pero no me ha gustado. ¿No te gusta? Yo siempre digo, mi libro sí suele ser mejor. Totalmente. Yo siempre digo que no hay serie ni película que mejore al libro, ¿eh? Ya. En general no he visto ninguno, ¿no? Sí, porque cuando has leído un libro ya te lo has imaginado tú de determinada forma, ¿no? Y la imaginación es muy potente, además es tu imaginación. Es tuya. Efectivamente. Que te guste más. ¿Tu libro favorito, Rafa? Bueno, a mí me gusta también mucho las novelas históricas también de esa época, pero también me encanta toda la parte del movimiento del realismo de finales del siglo XIX, probablemente, y principios del siglo XX, ¿no? Toda la etapa, digamos, comprendida más o menos entre la guerra de Cuba y la posguerra española es una etapa que me apasiona. Probablemente por herencia de mis abuelos, de mi padre. Mi padre escribe y también le gusta mucho esa época. A mí, bueno, pues me gusta Pregalós, me gusta José María de Pereda, que es un escritor cántabro que, bueno. Entonces, he escogido 2 libros porque además son de 2 personas a las que conozco de aquí. Y me encanta mucho el realismo ambientado en Santander. Santander vivió... Que lo hemos dicho, pero vosotros sois de Santander y trabajáis y vivís. Vivió una época bastante terrible, sobre todo entre 2 incendios, uno que hubo a finales de 1800 y mucho, que fue la explosión del Cabo Machichaco, un barco, y luego un incendio que devastó la ciudad en el año 1941-42, ¿no? Un incendio justo que encima cayó en la posguerra. Entonces, esa época me interesa enormemente. Y hay 2 personas. Una es Jesús Ruiz Mantilla, con el cual coincidí en el colegio, que es periodista y escribe en El País.
y escribió un libro que precisamente se llama Ahogada en llamas y trata precisamente del periodo, o sea, es que lo escribió, no sé si pensando en mí, Para ti. pero justo del periodo entre la explosión del Machichaco y el gran incendio este que hubo. Y luego hay otra persona que se llama Conchi Revuelta, a la que conozco más indirectamente, que es también santandereana, pero la conoce más Lourdes porque también se conocen desde pequeños. Es una persona que trabaja en Tabacalera, lo que es Tabacalera, y escribió un libro precioso que se llama Aromas de tabaco y mar, y que está ambientado en la posguerra civil española y que también es un libro precioso. Qué bonito título también. Son dos de mis favoritos, sí. Muy bien, pues muchas gracias por compartir a los dos. Y ahora recomendarnos a nosotros. ¿A quién nos recomendaríais entrevistar para este podcast, para este canal de YouTube? ¿Lo tenéis? Bueno, ¿Tenéis algún nombre? Sí, a mí me gustaría recomendar, sobre todo porque es un tema que prácticamente no se habla y es el que tú has comentado sobre la luz, el impacto de las pantallas, de la luz, a un optometrista que es blogger además, que es el autor de un blog que se llama Cuida tu vista, que se llama Ramón García. Es interesantísimo lo que cuenta y da herramientas súper prácticas que para los que estamos todo el día o muchas horas delante de un ordenador, yo os invitaría a que visitarais primero su blog y si le podéis entrevistar, si le podéis entrevistar a Ana, creo que puede aportar mucho. Muy interesante porque no lo hemos hecho y el tema de la vista, claro, es un tema súper importante. ¿Y sabes cómo se llama el blog? Sí, Cuida tu vista. Cuida tu vista, sí. Cuida tu vista. Fenomenal. Muy bien. Perfecto. Y yo te recomendaría a una persona que se llama Begoña Beristain. Begoña Beristain es una periodista de Bilbao, tiene un programa de radio en Onda Vasca, colabora también en un programa de televisión de la ETV y tiene un blog. Begoña Beristain es periodista, es corredora también, de hecho hemos corrido con ella el Maratón de Nueva York. Ha escrito un libro, o sea, ella sí tiene libro, nosotros no. Sí. Escribió un libro que se llama Tú también puedes ser runner, en el cual, pues bueno, tanto Lourdes en una parte como yo en otra hicimos una pequeñita colaboración en algunos de los capítulos y es una persona muy interesante, primero desde su punto de vista como periodista y como escritora, pero desde su punto de vista como corredora vintage, como dice ella, tiene nuestra edad, tiene 52 años. Me encanta lo de vintage. Sí. Y además de contar sus experiencias en el libro, de cómo empezó. Voy a copiar. Sí, perdona. Sí. Es una persona muy comprometida tanto a nivel social, con todo el tema de los derechos de la mujer y con los derechos de las personas más desfavorecidas. De hecho, ahora estaba haciendo una campaña muy interesante, pues apoyando pues todo lo que salió ahora respecto al voto de las personas con discapacidad. Y es una persona que yo creo que no deja indiferente a nadie porque es de las que se moja, es muy comprometida y además no solo que lo diga, sino que es un ejemplo a nivel de actuación, ¿no? Yo creo que sería una persona muy interesante, Begoña Beristain. Perfecto, pues ya he tomado nota y intentaré entrevistarles seguro a los dos. Así que, de verdad, muchísimas gracias a los dos, Lourdes, Rafa. Ha sido un placer teneros aquí. Os decía que qué trabajo más bonito tenéis y también qué bien hacéis, al fin y al cabo, porque esto, la salud es un tema fundamental. Para nosotros muchas veces es una cuestión estética, ¿no? Pero la salud también es fundamental, ¿no? Es mucho más importante. Así que, nada, un montón de gracias. Un abrazo muy grande a los dos. Igualmente. Y hasta pronto. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Compartiremos el enlace del reto, del desafío de los 10.000 pasos para que participéis todos aquellos que queráis. Un fuerte abrazo a los dos. Gracias, adiós. Adiós. Adiós.